Gracias. Bueno, vamos a arrancar en honor al tiempo. Tengan muy buenos días. Deseándoles que tengan un buen inicio de semana. Ya arrancamos con una nueva semana de integradoras, 20%. Comenzar con eso, de que ya se encuentra en el aula virtual, lo que es esa guía de trabajo, que será la parte aplicada de las clases que estaremos viendo acá de forma teórica. Bueno, el tema de este día que vamos a estar analizando e indagando es sobre la velocidad de las reacciones químicas, en la cual vamos a estar introduciéndonos a ciertos aspectos dentro de un proceso de reacción y asimismo referente a la velocidad de esa reacción química. Como vimos en la clase pasada, estuvimos indagando sobre los tipos de reacciones, vimos que habían de qué tipo, si me recuerdan y me mencionan los tipos que estuvimos abordando. ¿Qué tipos hablábamos en la clase pasada? Yo les mencionaba de 4 tipos que tenían sus componentes, su nomenclatura. Si me participan, por favor, habilitan su micrófono o pueden participar en el chat. ¿De qué tipo de reacciones hablábamos en la clase pasada? ¿O de cuáles tipos existen? Si no mal recuerdo, una de ellas era de reacción de síntesis. Muy bien, excelente. Es un tipo, reacción de síntesis. Los demás, ¿qué otras reacciones recordamos de las que estuvimos abordando en clases? Aparte de la reacción de síntesis. Bueno, también hablábamos de la reacción de descomposición, que es el proceso inverso a la síntesis, también del proceso de sustitución simple y sustitución doble. Pues todos esos procesos de reacción química responden a la velocidad de la reacción. Y en ese sentido, cuando hablamos de este aspecto en particular de la velocidad, nos vamos a referir a que en todo proceso químico, en toda reacción química, siempre de forma natural, habrá una velocidad en la reacción. En otras palabras, la descomposición o la síntesis, sustitución simple o sustitución doble dentro de una ecuación química o más bien de un proceso químico no va a ser siempre a la misma velocidad. Para ponerles un ejemplo, el óxido en el caso de los materiales a base de hierro o metal no será con la misma rapidez como sucede en el caso de un vegetal, y para ser específico, en una manzana. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción va a depender del tipo del material, el compuesto químico y atómico que esté hecho el material que va a sufrir la reacción química, y con base a ello la reacción bien puede ser lenta o bien puede ser rápida. Cuando hablamos de reacciones lentas, podemos poner acá el ejemplo de la imagen, el óxido ferroso. ¿Qué pasa con el óxido ferroso? El hierro, como todos sabemos, se oxida, pero abriendo el hilo de participaciones, y si me pueden plantear, por favor, ¿por qué se oxida el hierro? ¿Qué conocen? ¿Por qué se da la oxidación del hierro? Pueden habilitar su micrófono o participar en el chat. ¿Por qué consideran que se oxida el hierro si es un material duro, poco maleable, a menos que suministremos un alto calor, resiste a movimientos bruscos? Pero ¿por qué se oxida? Porque es siempre un aspecto que tiene lo que es el oxígeno en cualquier material. En el caso de, por ejemplo, el hierro actúa de forma más lenta por la misma resistencia que tiene, pero en otros casos, como en el caso de la manzana, el oxígeno actúa de forma más rápida, pero es directamente porque todo tiene contacto con el oxígeno, y lo veíamos el año pasado con la ley de entropía, creo, si no me equivoco. Muy bien, excelente punto de vista, Kelvin. En este caso, el óxido, como bien mencionó Kelvin, se debe al oxígeno. El oxígeno interviene en todos los procesos de descomposición, y la oxidación es un proceso de ese tipo, de reacción química. ¿Qué sucede? El oxígeno llega a los átomos de hierro y reacciona.
Pero la reacción, como todos sabemos, el óxido en el hierro no es de la noche a la mañana, sino que tarda semanas, incluso meses, debido a que el hierro, dentro de su estructura atómica, es más resistente que otros átomos que componen, para ponerles el ejemplo, la manzana, que es más hecho de carbono, más hidrógeno, enlaces de ese tipo para formar los azúcares, y por ende, como en la tabla periódica son de los primeros, no resisten mucho a lo que es al proceso de descomposición, y por ende es más rápido, es acelerada la reacción química con respecto a estos materiales. Y en el caso del óxido del hierro, debido a esa naturaleza que posee ese material, es lenta. Sin embargo, tenemos otros procesos que son rápidos, que son incluso en cuestión de segundos, minutos y a lo mucho horas. Tenemos el caso de un incendio. ¿Qué sucede en el incendio? El calor suministrado llega a la madera, hace contacto con la madera, como la madera dentro de su estructura tiene lo que son moléculas de glucosa, de ese 6H12O6, ¿qué sucede en esa interacción? De que al instante que toca lo que es el calor, la madera, ocurre la reacción química. ¿Cuál es la reacción química que ocurre? De descomposición, debido a que se genera lo que es la liberación de un gas, que es el humo, que vemos con esa forma oscura típico de lo que es la combustión de la madera, y asimismo también ceniza, que es un precipitado. Y allí vemos claramente de que ocurre de forma instantánea la reacción química. Otros ejemplos también, como tenemos acá en pantalla, el bicarbonato de sodio con el vinagre. No sé si se recuerdan, pero el año pasado realizamos un experimento en el cual combinamos bicarbonato de sodio con jugo de limón. Y el contacto de este elemento alcalino, que es el bicarbonato, con un ácido, que es el jugo de limón, o en el caso del vinagre, generan esa reacción química. Y es una reacción química exotérmica porque desprende el calor hacia afuera, liberando gas, asimismo espuma, y también parte de esa espuma es efervescencia, debido a que por la naturaleza de esas dos sustancias, por su composición atómica, su repulsión acelera el proceso químico. Pero cabe aclarar de que en algunos procesos en los cuales implica una reacción química acelerada o lenta, intervienen otros factores, como lo que son los catalizadores. Los catalizadores son sustancias externas al proceso de reacción química. En otras palabras, factores que no están previstos dentro de la ecuación y que aceleran la reacción química. Por ejemplo, yendo a lo que es al ejemplo del óxido del hierro, ¿cuál creen ustedes que aparte del oxígeno sea otro factor que acelere el óxido en el hierro? ¿Cuál creen que sea otro factor? Aparte del oxígeno, que acelere lo que es el óxido en ese material compuesto de hierro. Creo que también afectaría lo que es la luz solar. Muy bien, excelente. Y como está abierto, sin cubierta, sin protección, ¿qué creen que le caerá? Aparte de la luz solar, que sería un agente catalizador, uno que es bien importante, e incluso las estatuas, si no fueran de bronce, rápido se oxidarían. Muy bien, Javier. Javier acaba de comentar en el chat, la lluvia. La lluvia es un agente catalizador. Por eso, si ustedes notan, las estatuas que están en los parques públicos y en las plazas públicas están hechas de bronce. ¿Por qué? Porque el bronce es más resistente que una estatua a base de hierro, la cual al contacto de la lluvia, como todos sabemos, vivimos en un país tropical, acelera la oxidación. Aparte ya tienes el factor oxígeno, que es el elemento principal en el proceso de reacción, pero este catalizador, que es un agente externo, aumenta, acelera la oxidación y por ende ahí vemos la relación de catalizador con el aumento de la velocidad de la reacción química. Lo que podía tardar únicamente oxígeno reaccionando con el hierro semanas, meses,
Con el caso de la lluvia que sería el catalizador, sería reducido a días la aceleración en cuanto a la oxidación. Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, acá tenemos lo que es un esquema de la rama científica en el área de la química encargada de estudiar todo este tipo de comportamiento de la velocidad de las reacciones químicas. La rama específicamente y especializada que estudia ese comportamiento es la cinética química. En el área de física existe lo que es la cinética, que es el movimiento. Y en este caso se refiere al movimiento de las moléculas, porque todo sucede a ese nivel microscópico. ¿Qué estudia la cinética química? La velocidad de una reacción, si es lenta, si es rápida, qué factores modifican la velocidad de la reacción, la lluvia, agentes catalizadores, la composición atómica del material, y también estudia los mecanismos, etapas en los cuales los reactivos se convierten en productos. Como todos sabemos, así como para formar una molécula de agua, antes tienen que haber dos reactivos. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno se relacionan, interactúan y dan como resultado un producto químico que es el agua. Asimismo, la cinética química nos permite comprender aspectos como los catalizadores, el papel que juegan dentro de una reacción química, también las concentraciones de la sustancia, los moles sobre litro por segundo, cuánto afecta el recipiente, incluso el envase o donde está contenido el proceso químico, la misma, y así también la temperatura. Como todos sabemos, las temperaturas altas aceleran una reacción química. Así como vemos al hervir agua, acelera el proceso de descomposición de las moléculas y se separan en vapor de agua y así también en otros compuestos. Y asimismo la superficie de contacto que se refiere al recipiente. ¿Qué relación hay entre las paredes de recipiente y las sustancias químicas en proceso de reacción química? Vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora bien, como estamos hablando de velocidad y de colisiones, abriendo el hilo de participaciones, me gustaría escuchar su opinión. ¿En cuál consideran de estos dos apartados que tenemos, rápido y lento, hay mayor cantidad de colisiones, según lo que podemos observar en pantalla? ¿En cuál consideran que existirá mayor colisión entre esas esferas que simbolizan las moléculas? Abro el hilo de participaciones. Pueden habilitar su micrófono o participar en el chat. ¿En cuál de estos dos aspectos consideran de que hay mayor cantidad de colisiones entre esas esferas celestes y amarillas que simbolizan las colisiones entre moléculas? Quizá lo dice lento por tener más espacio y tener como mayor capacidad de Muy bien, Denis. En ese caso, tenemos de que donde ocurre mayor cantidad de colisiones es en el rápido, ya que, como todos sabemos, las moléculas podemos representarlas como pequeñas esferas o chibolas. ¿Y qué sucede cuando se están golpeando una y la otra seguidamente? De que va a aumentar el calor. Y al aumentar el calor, todo se perturba. Todo el compuesto químico, los reactivos, se hacen más susceptibles a interaccionar y dar como producto lo que es una efectividad en la reacción química. Y por eso una reacción química acelerada o de rápida acción, como en el caso del bicarbonato de sodio y jugo de limón, ocurre porque la colisión entre las moléculas que forman el bicarbonato de sodio, que es el NaHCO3, y el jugo de limón, que es un compuesto molecular más complejo, colisionan. Cada átomo tiene una colisión efectiva entre los dos reactivos, dando como resultado de que la reacción química sea instantánea. Sin embargo, en el caso del óxido ferroso, el óxido en el hierro, es más lento debido a de que la colisión entre el oxígeno, dicho átomo, y los átomos de hierro
son menos efectivas. Se van de deslice, no se enlazan y por tanto tarda el proceso mucho más tiempo con respecto a una colisión rápida o acelerada. Vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a abordar ahora un ejercicio de cómo calcular la velocidad de una reacción química. Estos ejercicios de este contenido vienen dentro de la guía de esta semana, la guía integradora. Así que para que le prestemos mucha atención. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el problema que nos plantea el caso? Si en dado caso tienen alguna duda con la fórmula química, no se preocupen, ahí les vamos a ir ayudando. Un voluntario que me haga el favor de leer el problema desde para la reacción hasta el tiempo que está entre paréntesis, de 0 a 3 minutos. ¿Un voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio? Yo lo voy a leer, profe. Gracias. Para la reacción 2N2OSO5 da como resultado 4NO2 más O2. Se obtienen los siguientes valores de concentración de N2O5 en función de tiempo de 0 a 3 minutos. Muchas gracias, Kelvin. Acá tenemos lo que es una reacción de qué tipo. Si vemos, tenemos dos moléculas. 2N2O5 es un óxido complejo de nitrógeno. Y tenemos dos moléculas, que es el número en grande, el 2. Y si vemos, esas dos moléculas se descomponen en 4 óxidos de nitrógeno simple, que es el 4NO2, más 2 átomos individuales de oxígeno. Si ocurre ese proceso en el cual se divide lo que es estas dos moléculas, primeramente, ¿cómo se le denomina? ¿Qué tipo de reacción vamos a estudiar? En este caso, de velocidad de reacción química. ¿De qué tipo sería? Según lo que vimos en la clase pasada, hablábamos de que había una molécula y se separaba en dos elementos individuales en sus reactivos. ¿Cómo se le denomina ese tipo de reacción? Descomposición. Muy bien, excelente. Descomposición, porque se descomponen estas dos moléculas en sus reactivos. Y en este caso nos plantea que debemos de conocer cómo varían los niveles de concentración en razón de la velocidad de la reacción química de lo que es el óxido complejo de nitrógeno. Y nos da un tiempo de 0 a 3 minutos. Teniendo en cuenta lo que son estos valores, vamos a proceder, permítanme, vamos a proceder a lo que es al estudio de lo que es parte de la fórmula y también de la tabla. Permítanme. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, tenemos, como les mencionaba, una reacción de descomposición y nos da lo que es el tiempo de 0 a 3 minutos. Esta tabla se nos va a proporcionar siempre en cada uno de los problemas, los cuales va a contener dos valores principales o importantes para poder realizar estos ejercicios de velocidad de una reacción química. Los moles sobre litro, que es el nivel de concentración de la sustancia, en este caso las dos moléculas del óxido complejo de nitrógeno, N2O5, y también lo que es lo que corresponde a el tiempo en segundos. Pero en este caso, como vamos a tomar como parámetro y así también como niveles de concentración, el tiempo que va de 0 a 3 minutos, tenemos que convertir estos 3 minutos en segundos. Para hacerlo, solo multiplicamos 3 por 60 y nos dará 180 segundos, que es el tiempo el cual vamos a tomar como parámetro en niveles de concentración. Veamos la tabla. ¿Qué pasa en la tabla? ¿Cuál es el valor inicial?
0 segundos, donde comienza el proceso de descomposición química. Y en 0 segundos tenemos 0.233 moles sobre litro de este óxido complejo de nitrógeno. Pero como el tiempo llega hasta 3 minutos y ya hicimos la conversión de 3 minutos a segundos, que equivale a 180 segundos, vamos a tomar como parámetro final del proceso de descomposición. En este caso queremos conocer cuál es la velocidad de la reacción en ese intervalo y tomaremos como concentración final los moles sobre litro, en este caso los 0.200. Ahora que hemos identificado en la tabla, y siempre lo vamos a hacer de esa forma con base al tiempo que nos dé el ejercicio, vamos a pasar a la fórmula, a reconocer sus variables. La velocidad de la reacción química V va a ser igual a la concentración final menos la concentración inicial entre la diferencia del tiempo o delta T. ¿Cuál será la concentración final? Será el valor que está encima del tiempo final, que en este caso son los 3 minutos, o la equivalente en segundos, que es 180 segundos. Y tomaremos como concentración final 0.200 moles sobre litro. Y a eso le vamos a restar la concentración inicial, que será el valor que está arriba del 0 segundos, que es en el proceso inicial en el cual comienza esa concentración, que es de 0.233 moles sobre litro, y la diferencia en el tiempo, que es la resta del tiempo final, que son los 180 segundos, menos el tiempo inicial, que son 0 segundos. Hacemos la sustitución y nos queda 0.200 mol sobre litro menos 0.233 mol sobre litro, y lo que nos resulte de esa resta lo vamos a dividir entre 180 segundos menos 0 segundos. Hacemos la operación de arriba. Hacemos la resta, 0.200 mol sobre litros menos 0.233 mol sobre litros, y nos resulta menos 0.33 mol sobre litro. Y ese valor lo vamos a restar con la diferencia del tiempo. Y la diferencia del tiempo va a ser igual a la resta del tiempo final, que son los 180 segundos, menos 0 segundos, y nos quedará 180 segundos. Hacemos la división para poder encontrar la velocidad de la reacción química. Dividimos menos 0.033 mol sobre litro entre 180 segundos y nos resultará de que la velocidad de la reacción química, que va de 0 a 180 segundos, es de menos 1.8 por 10 a la menos 4 mol sobre litro por segundo. En otras palabras, esta es la cantidad de sustancia que se pierde en ese lapso de tiempo que va de 0 a 3 minutos en cuanto a la velocidad de la reacción química. Y hasta acá llega lo que es el ejercicio. Hasta que encontramos lo que son los moles sobre litro por segundo a partir del producto de la resta de la concentración final menos la concentración inicial, y eso lo dividimos entre la diferencia en el tiempo, hasta obtener ya el valor de la velocidad de la reacción química. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio? Con la fórmula, los datos, cómo se manejan las variables, la operación hasta obtener los moles sobre litro por segundo. ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio? Solo comentarles que estos ejercicios vienen dentro de la guía integradora. Por si tienen alguna duda, si la hacen saber para aclarar o algún aspecto sobre el ejercicio. Como les decía, la tabla es clave para poder encontrar la velocidad de la reacción química. ¿Alguna pregunta, duda sobre el problema? Muy bien, Javier, gracias por confirmar. Muy bien, si no hay dudas o preguntas,
Vamos a llegar hasta acá con esta primera parte de la clase de velocidad de reacciones químicas y les voy a explicar respecto al juego que les mencioné, en el cual vamos a realizar una partida en línea sobre los tipos de reacciones químicas, ya que es necesario reconocer la nomenclatura porque eso nos va a dar una base metodológica para poder realizar el consiguiente tema que implica un poco más de contenido simbólico y más puro en el área de química, que son los métodos de balanceo. Y vamos a iniciar en la próxima clase con el balanceo por tanteo, pero sí será necesario de que manejemos los aspectos generales, ya los conceptos y en especial la nomenclatura que es clave para poder balancear por tanteo. Así que si no hay más dudas, preguntas, si me confirman de que está todo bien y todo claro en lo que respecta al ejercicio, para pasar al siguiente punto del juego, le explicaré un poco en cuál vamos a realizar la partida para quedarnos hasta ese punto. Muy bien, gracias por confirmar, Nuria, Marcela y Kelvin. Vamos a pasar entonces al punto del juego en línea para explicarles un poco al respecto. Permítanme un momento, ya les voy a compartir el enlace. Les va a aparecer en pantalla lo que es el sitio web en el cual vamos a realizar esta siguiente partida. Yo posteriormente se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que puedan ingresar. Siempre será en lo que es la página Cerebrity. Será en este juego de tipos de ecuaciones químicas en las cuales vamos a estar realizando la partida. En esta partida, en el juego en línea, consiste en lo que es en identificar según la ecuación, porque plantea ecuaciones, plantea 5 ecuaciones, las cuales es de identificar a qué tipo de reacción pertenece. En lo que es en la parte superior de la pantalla del juego, en esta parte en la cual les señalo, les aparecerá lo que es la pista, la cual van a relacionar con ecuación química, viendo lo que es la naturaleza de dicha ecuación química. Les dará un tiempo de 5 minutos el juego. A veces fluctúa el tiempo, 3 minutos, para que puedan resolver lo que es el test, este juego en línea. Y en el caso del puntaje que obtengan, le van a tomar captura de pantalla y me lo van a compartir en el grupo de WhatsApp para que de esa forma hagamos la revisión de resultado y así mismo podamos llevar registro de esas actividades. Hasta acá sería entonces, en cuanto a la explicación del juego, acá en esta parte inferior aparecen comodines, los cuales pueden tomar para poder seguir avanzando en cada una de las respuestas. Les da diferentes intentos para que vayamos alcanzando un siguiente puntaje hasta obtener el máximo puntaje, que es 10. No sé si tiene alguna otra pregunta sobre el juego. No sé si tiene alguna otra pregunta sobre el juego. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Muy bien, gracias por confirmar que todo bien. Bueno, si está todo bien, con respecto al juego, vamos a ir dando por cerrada la sesión. Les pido la última confirmación para dar por cerrado este primer contenido respecto a la velocidad de las reacciones químicas, la cual viene evaluada dentro de la guía integradora, para que lo tengamos en cuenta. De igual forma, yo les voy a facilitar lo que es videos, hay ya ese recurso de la explicación de los ejercicios, si aún quedó alguna duda,
para poder aclarar sobre ello. Vamos a dar entonces por cerrar la sesión. Gracias a los que están confirmando. Y hasta acá vamos a llegar con este punto de la primera clase teórica.